las clases. Ya, vamos a partir con la parte de síndromes, que es la tercera unidad y la más contundente en cuanto a materia. La próxima semana, y las dos primeras clases, la de síndromes cardiopulmonares y síndrome digestivo, la va a dar el doctor Rodolfo Díaz. ¿Ya? La va a dar el próximo sábado 16. Después el 23, recuerden que no hay clases porque es el feriado de la universidad. Ya tienen vacaciones ustedes, ¿cierto? Y el 30 se hace la segunda clase a cargo del doctor Díaz. ¿Ya? Nos queda pendiente la clase de respiratorio, que esa la doy yo, que la tenemos que reprogramar en algún momento. Lo más probable es que sea vía online, algún día de la tarde. Ahí lo vemos bien. ¿Ya? Y hoy decidí hacer esta clase como para resolver varias dudas por los casos clínicos. ¿Ya? La idea es que aprovechemos esta instancia. Me gustó bastante el desarrollo que se generó en los casos. ¿Ya? Ahí le hice algunos comentarios, etcétera. Después muchas personas también me escribieron de vuelta, entonces la idea es que los vayamos revisando para ir aclarando dudas, consultas y todo vaya quedando más o menos claro en lo que vamos a ir progresando en este semestre, porque muchos de los casos clínicos que les comenté, que les presenté, son muy similares a casos que se van a ver enfrentados de aquí a futuro, ¿ya? Tanto en los exámenes como en la vida real. ¿Es primera vez que tienen una sesión de casos clínicos así como las que les planteé yo, ¿no? ¿O habían tenido algo similar en otros ramos? ¿No? Ya, o sea, bien como más aterrizado a la parte clínica. Bien, ¿algún voluntario para pasar en el caso clínico 1? Aquí lo tenemos. Hay plumón acá, pizarrita, lo vamos a hacer bien discutido, ir viendo detalles. ¿Algún voluntario? ¿O lo sacamos al azar de la lista que tengo yo acá? No, es que no a todos les puse comentario. Porque, bueno, vamos a ir viendo en detalle y después de la revisión, esta sesión va a ser un poquitito más corta. Terminando esto, el que lo desee puede estar acá y podemos resolver también dudas de manera personal. Bien, primer caso, ¿algún voluntario? Para que con la ayuda de sus compañeros responda la primera pregunta. ¿No? ¿Algún? ¿No? Está aquí Antonio Arevalo. Y Astrid Ávila. Tampoco. Paula Vargas. Tampoco. ¿Y Catalina Araya? Tampoco. Bueno, Antonio Araya. Sí. Adelante. Ay, ¿qué pasa? ¿Profe? ¿Sí? La clase del 16 no puede ser. Lo voy a conversar con el doctor Díaz. ¿Por qué? ¿Ya? Porque, bueno, sí, porque de ese fin de semana largo y de hecho el doctor Díaz también me había solicitado el mismo comentario, así que lo vamos a ver bien. ¿Ya? Y lo otro que les quería comentar es que lo más probable es que desde ahora en adelante esta sea siempre la misma sala, ¿ya? Para todas las clases, a la misma hora. Ya, primer caso. Entonces, vamos a leer el caso clínico. Bueno, para el resto de los compañeros que no lo resolvieron, el caso clínico es un paciente masculino de 67 años, ¿cierto? Entonces, 67 años, ¿cierto? Con antecedentes de hipertensión arterial, ¿cierto? 67 años, un hombre de antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, esta más o menos de 10 años de evolución y esta de 15 años, o sea, harto tiempo de enfermedad. Y el paciente, el motivo de consulta fue disnea, ¿ya? De mínimos esfuerzos, de 3 días de evolución, o sea, que progresó, ¿cierto? Asociado a ortopnea y disnea paroxística nocturna, ¿cierto? Ortopnea y disnea paroxística nocturna. Y como ya no toleraba la disnea, ya esta había progresado en el último tiempo, decidió consultar. Entonces, las preguntas eran las mismas para todos los casos. La primera pregunta había que enumerar qué otros síntomas se deben consignar y, súper importante, justificar. ¿Ya? ¿Por qué? La segunda pregunta era qué cosas no deben faltar de objetivar en la anamnesis remota, ¿cierto? Y la tercera, qué cosas uno podría encontrar, o sea, resultado al examen físico,
en base a un diagnóstico que yo les puse, ¿ya? En todos los casos les coloqué un diagnóstico hipotético que era, en este caso, una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ¿qué cosas crees tú que no debería faltar preguntar extra en este caso clínico? ¿Y por qué? ¿Qué colocaste tú? ¿Qué opinan los compañeros también? De lo que me acuerdo, ¿Ya? le había preguntado por fatiga cardíaca, ¿Ya? que era un cansancio generalizado por una sospecha de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Lo coloco en el pizarro? ¿Sí? Fatiga cardíaca. ¿Por qué? ¿Por qué preguntaste por fatiga cardíaca? ¿O por qué ustedes preguntarían por fatiga cardíaca? Una justificación bien sencilla. Porque presentan y ¿Ya? presenta disnea, entonces puede estar asociado. ¿Ya? ¿Cómo lo podrían colocar así de manera bonita, justificada? Si es que presenta disnea de esfuerzo, ¿Por qué pensaron en fatiga cardíaca y no en fatiga pulmonar, por ejemplo? porque tiene hipertensión. ¿Ya? Por la edad, ¿Ya? sí. Es una justificación válida, ¿cierto? El caso clínico, en primera instancia, da para pensar, ¿cierto?, que un paciente, como ustedes dicen, masculino, 67 años, hipertenso, diabético, o sea, factores de riesgo cardiovascular, con una clínica muy sugerente de una disnea de origen cardíaco, ¿cierto? Porque tiene disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Tenemos que entonces preguntar otros síntomas y signos, o sea, síntomas en este caso, sobre la patología cardiovascular, patología cardíaca. Y es una buena justificación, ¿ya? Entonces, fatiga cardíaca. Bien. ¿Y por qué lo pregunto? Porque el caso clínico me orienta a que el paciente, por las características que se presentaron, pueda tener enfermedad cardíaca. ¿Qué otra cosa más entonces? Por la misma línea, ¿qué otros síntomas? Preguntaría. Y ahí es donde uno empieza a hacer la integración. ¿Qué cosas, desde el punto de vista semiológico, que lo hemos visto, son asociados a... ¿Ah? ¿Cómo? Angina, ¿cierto? También se podría preguntar si es que el paciente ha presentado o no angina, ¿cierto? O dolor torácico, ¿ya? ¿Y por qué? Por lo mismo, porque estamos pensando que por los antecedentes que tiene cardiovasculares haya alguna otra cosa asociada desde el punto de vista cardíaco. ¿Qué otra cosa más agregaste esto en el caso clínico? Yo agregué también tos ¿Ya? y las características de esa tos, ¿Ya? también porque dependiendo de si es que había una expectoración, de si ¿Ya? era una tos más seca, podía apuntar a una disnea tal vez por causa pulmonar o una disnea cardíaca. Ya. Ahí también es súper bien ese punto, y ahí la justificación cambia un poquitito, porque ahí no estamos pasando de una tos, ¿cierto? Estamos considerando como para describirla o hacer la diferencia entre la tos de causa respiratoria, ¿cierto? Una patología respiratoria. Ya uno, como debería plantearlo un poquitito más así preciso, es pensando en un diagnóstico diferencial, ¿cierto? Un diagnóstico diferencial se refiere a aquellos diagnósticos probables, como dice su nombre, son probables, no es posible en base a la historia clínica, pero que debemos de todas maneras ir a buscar. Y en este caso, efectivamente, preguntar por tos y las características de la tos, porque nuevamente la disnea, si bien apunta a toda una causa cardíaca, una justificación adecuada es que como diagnóstico diferencial tenemos que descartar también patología respiratoria, ¿cierto? Que no es como la primera en la lista, sería la segunda. Y ahí entonces, por eso una pregunta por tos y si es que ha tenido y describe las características. Bien, ¿qué otra cosa más? ¿Pero qué otros síntomas pensando en esto? Básicamente que como nombraran 2 o 3 síntomas y la justificación adecuada bastaba, porque a muchos les dije que aquí podemos estar discutiendo muchos síntomas en base a la parte cardíaca. ¿Qué otros síntomas se le ocurren a ustedes? Puede ser ver la yugular. Pero eso no es un síntoma, es un signo. Claro, ¿qué otro síntoma el paciente con insuficiencia cardíaca? Nicturia, ¿cierto? Entonces preguntar al paciente si tiene nicturia. Anótale ahí, ¿no? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro síntoma tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca? Ahí escribieron fatiga cardíaca. Edema, ¿cierto? ¿Cómo es el edema de los pacientes con de extremidades inferiores, principalmente vespertino? ¿Ya? ¿Eso no se consideraría como un signo? Es que el paciente te va a describir como el edema y te lo puede describir como sensación de disconfort, de pesadez, y si tú lo pesquisas el examen físico, lo pesquisas como un signo, el edema. Pero sí preguntarle si en la tarde o en la noche se le hinchan las piernas, ¿ya? O si le duelen las piernas en la tarde-noche, porque los pacientes muchas veces describen esta sensación más que hinchazón, te dicen que andan con las piernas cansadas, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Síncopes, pero los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden presentar como escenas prebasmales. Claro, también pueden presentar episodios de lipotimia o de síncope, ¿ya? ¿Saben cuál es la diferencia o no? ¿Lo vieron en el web? El síncope es la pérdida transitoria de conciencia, de
segundos de duración con una recuperación ad íntegro y con pérdida del tono postural. O sea, el paciente como que se desmaya, no se acuerda del episodio, despierta y está bien. La lipotimia es similar, pero no hay una pérdida de conciencia. Es como el desvanecimiento, como que se van a caer y después se vuelven a levantar, una cosa así. Y efectivamente, algunos pacientes con insuficiencia cardíaca, muchas veces dependiendo de la etiología, no vamos a entrar en detalle, pueden tener episodios sincopales. Y como uno le pregunta al paciente, no le va a decir, ¿ha tenido síncope? Porque el paciente no va a entender. ¿Cómo le preguntarían ustedes? Si se ha desmayado, si ha perdido la conciencia, si se ha caído de manera repentina, etc. ¿Qué otra cosa más? Vamos haciendo el repaso. Fatiga. ¿Ya? Aquí lo comentaron, Fatiga fatiga. cardíaca. ¿Ya? Fatiga cardíaca, Pero que la como fatiga cansancio cardíaca generalizado. en general. Sí, ahí la fatiga cardíaca, ¿cómo se preguntaría? Si es que de Sí, se fuerza cansa. o de... ¿Ya? Se siente cansancio, pero ¿en qué sentido? Porque el paciente dice, sí, camino y me canso. Si siente como en actividades cotidianas o Claro. está más asociado cuando hace un esfuerzo, no sé, hace una actividad más. Eso es lo importante precisar, ¿cierto? Si realiza algún esfuerzo, si siente cansancio muscular, ¿cierto? Todas esas cosas son importantes precisar. ¿Qué otro síntoma más puede dar la insuficiencia cardíaca? La verdad es que da varios, hay como 30 descritos si uno busca en la literatura. ¿Podrían haber síntomas digestivos? Bien, síntomas digestivos, eso también es Náuseas, bastante dolor frecuente. epigástrico. Eso también, ¿cierto? Se ha presentado epigastralgia. ¿Qué más? ¿Qué más puede darse si hay congestión hepática por la insuficiencia cardíaca? Los pacientes que más tienen, aparece también en el O GOIT. sea, yo puse anorexia. Eso, Porque se sentían como satisfechos. eso. Se ha tenido saciedad precoz, si hay anorexia, si hay dolor abdominal difuso, los pacientes lo describen, la verdad. Y muchos con insuficiencia cardíaca descompensada dejan de comer por lo mismo, porque comen un poco y se sienten satisfechos. Eso es saciedad precoz. Y la otra síntoma también digestivo es la dispepsia. Dispepsia es como una sensación de disconfort abdominal. Los pacientes no la describen bien, dicen que andan como raros así del estómago, lo describen ellos, con harto sensación de reflujo, pirosis, etcétera, como incómodo, y eso también lo da la insuficiencia cardíaca. ¿Qué otra cosa más? Se fijan, hemos repasado varios ya. Entonces, todas estas cosas las preguntamos ¿por qué? Porque el caso clínico, dado los antecedentes del paciente, orienta que tenemos que buscar síntomas de la esfera cardíaca, ¿cierto? Cardiológica. Y todo esto como justificación servía para todos los síntomas. Entonces, que hubieran colocado eso, ¿cierto? Hubiera estado bastante bien. Ahora, podemos también entrar en detalle, algunos también lo colocaron, y eso también es importante, pero como les comenté, eso lo vamos a ver el próximo año, ¿ya? Que es el fundamento fisiopatológico. Vamos a ver después, el próximo año, por qué, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen edema extremidad inferior, tienen nicturia, pueden llegar a presentar la otra sintomatología digestiva, etc. Pero lo importante es que, ¿por qué ustedes preguntaron eso? ¿Ya? Lo que les comentaba, no van a hacer que, en este caso, como les puse un ejemplo, también algunos compañeros suyos, preguntaron si es que le dolía la rodilla, por ejemplo, ya porque la insuficiencia cardíaca se asocia a artritis severa, ¿cierto? No tiene mucho sentido, ya no hay como un hilo. Pero en este caso sí, esa era la justificación. ¿Ya? Claro, entonces, más o menos para dónde iba el caso, ¿cierto? La segunda pregunta dice, ¿qué cosas no deben faltar de objetivar dentro de la anamnesis remota? Entonces, la segunda pregunta, sabemos que la anamnesis remota tiene, ¿cierto?, muchos puntos y importante, idealmente hacerla lo más completa posible. Pero ¿qué cosas no deben faltar en este caso? Que si faltan, a pesar de que el resto de las cosas, si bien son importantes, estén, es como casi imperdonable que no estén. Si estamos pensando en esta misma línea de un paciente con patología cardiovascular, ¿qué cosas no deben faltar en la historia clínica y hay que preguntarle sí o sí? Eso, antes de los fármacos, ¿cierto? Si es que tiene antecedentes de patología cardíaca, ¿como qué patología cardíaca? Eso, ¿cierto? Si es que el paciente está hospitalizado o ha tenido infarto agudo del miocardio. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? ¿Sí? Antecedentes familiares, ¿cierto? Lo podemos colocar acá porque también pesan, ¿cierto? ¿Y qué antecedentes familiares? No sé, que algún familiar haya tenido un infarto. Su Eso. papá, su primo. Antecedentes de infarto, de patología cardiovascular. Accidentes cerebrovasculares, enfermedad renal crónica, diálisis, hipertensión arterial en la familia, algún hermano, algún primo,
Eso también es importante, preguntarle, ¿y su hermano también tiene problema del corazón? Sí, mi hermano se infartó. Y tengo una hermana que tuvo también un accidente vascular. ¿Ya? Esas cosas son importantes preguntar. ¿Cuál, profe, que era el ERC? Enfermedad renal crónica. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más de infarto? ¿Qué otra de patología cardíaca? ¿Qué otra cosa más de más que un infarto? ¿A usted le gustaría preguntarle a este paciente? ¿Una insuficiencia cardíaca? Eso, si es que está hospitalizado previamente, ¿cierto? Eso también es importante. Entonces, antecedentes también de insuficiencia cardíaca descompensada, si estamos pensando en esta enfermedad. Y usted, caballero, no sé, ha estado hospitalizado antes por esto, ha tenido un infarto previamente. ¿Qué otra cosa más? Que también no debe faltar en este caso. Que va muy ligado a los antecedentes del paciente. ¿Sus hábitos? Los hábitos, eso también es súper importante. ¿Ya? ¿Cómo qué hábito? Sí, fumar. El tabaquismo, ¿cierto? Yo creo que uno de los hábitos que no debe faltar de preguntar es el tabaquismo, ¿ya? Eso es como que si ustedes le dicen y le preguntaron si fuma en este caso y dicen que no, es como medio mal visto, ¿ya? ¿Y qué otra cosa más? Que también va con los hábitos. Sedentarismo. El sedentarismo y otra cosa más que hacen todos los pacientes que la mayoría es mal portado. Alcohol, ¿ya? ¿Y otra cosa más? No sé cómo es La alimentación. La alimentación, Todo. ¿ya? Eso, pues ya ahí se van a topar con sorpresa. El paciente es diabético, hipertenso y no se cuida nada, ¿cierto? Come grasas, come azúcar, es bueno para la sal, bueno para el asadito, etc. ¿Ya? Y, como comentaron también, los fármacos. Y aquí es súper importante porque después van a ver que la principal causa de insuficiencia cardíaca descompensada es la mala adherencia al tratamiento. Y la mala adherencia al tratamiento, ¿cómo se objetiva? No hay ningún examen para ver si que el paciente no se tomó los remedios, ¿cierto? Es solamente con preguntarle al paciente o a la familia. Por lo tanto, en los antecedentes hay que preguntar sí o sí por los fármacos. Si es que los conoce, ahí también muchas veces uno se lleva sorpresas que muchos pacientes no conocen los fármacos, no se lo saben y usan la excusa, no, si eso lo tengo anotado ahí. Pero dígame cuál se toma. Y ahí te das cuenta que no, es que yo no me tomo ninguno, te dicen. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. La dosis, frecuencia, si lo están usando, etc. ¿Ya? ¿Sí? ¿Puede ser que tenga que esté descompensado por el tema de la diabetes? También, así es. Entonces, en eso también, en este punto, también era válido preguntar si es que tenía síntomas de descompensación de la diabetes, ¿cierto? ¿Como cuáles? Si sentía algo. Polidipsia, polifagia. Eso, ¿cierto? Preguntarle si es que el paciente está comiendo más de lo normal, si es que ha bajado de peso de manera no planificada, si es que está orinando más de lo normal, etc. ¿Ya? Eso también era válido. ¿Y por qué? Si ustedes colocaban por lo mismo. Si pensamos en un paciente con cardiopatía que tiene la diabetes compensada, que puede estar gatillando este cuadro, también eso era válido. Y el resto aquí podían colocar entonces lo que quisieran también, ¿sí? Es que ahí es mi duda, como uno tendría que preguntar acá si es que el paciente está descompensado o eso sería como por sistema. Podría, idealmente, si tú piensas que la causa de la descompensación de la insuficiencia cardíaca es por la diabetes, preguntarlo acá. Pero si es que lo quieres como establecer también de manera clara que lo preguntaste y no es la causa, en la revisión por sistema. ¿Ya? Ahí pensando que el paciente, ¿cierto?, no se relaciona mucho al cuadro clínico y le preguntaste por los síntomas, por polidipsia, poliuria, etc. Ya, esto idealmente no debe faltar en la historia clínica. ¿Ya? El resto de las cosas que ustedes hubieran colocado en las vacunas, viajes, no sé, cirugía, etc., también son válidas. Pero esto sí o sí, en un paciente con patología cardiovascular, debe estar presente. ¿Ya? Y la tercera pregunta, entonces, ¿qué yo al examen físico esperaría encontrar en el paciente? Decía, en el paciente, o sea, en este caso, en el caso de si tuviera una insuficiencia cardíaca descompensada que le puse, ¿cierto? Le puse, sí, una insuficiencia cardíaca. Sí, entonces, ¿qué cosa? Aquí era básicamente ponerse a nombrar, ¿no? ¿Qué cosa el examen físico esperaría encontrar en una insuficiencia cardíaca descompensada? Había puesto edemas en las Ya. extremidades inferiores. Bien, Puesto ingurgitación. ya, bien, Regular. bien. Me acuerdo que había puesto. ¿Qué más? Entonces aquí podemos hacer una descripción anatómica, ¿cierto? Y para ordenarse un poco, podemos empezar entonces con una inspección general y después por sistema. De manera general, ¿qué cosa al examen físico podríamos encontrar en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada? Como signo, ¿no? Los edemas.
y al final. ¿Ya? Podríamos colocarlo acá, ¿cierto? Edema. Y de manera general, el examen físico general. ¿Cuáles eran las partes del examen físico general? Fase, marcha. ¿Se acuerdan, no? Entonces, con unos 3 o 4 signos, Fase basta. anémica, ¿Ah? fase anémica, ¿no? Podría ser. No tanto como en este caso clínico, en este caso en particular. Taquipneico, ¿cierto? Va a estar el paciente con un aumento de la frecuencia respiratoria, podemos pesquisarlo también con un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Eso está en la presión, ¿cierto? De la presión arterial. Pues claro, pues aquí podemos tener tanto aumento de la presión arterial o como disminución de la presión arterial, ¿ya? Y aquí también, ahí les coloqué algunos casos que era mejor describirlo, ¿cierto? Podemos encontrar un paciente hipertenso o hipotenso en esa condición. ¿Qué otra cosa más? De manera general, ¿cómo va a estar la fascia? ¿Cómo va a estar si ustedes van a este paciente está hospitalizado, ¿cómo va a estar? ¿Acostadito? ¿En decúbito? ¿Cómo lo más probable es que esté? Si ya dice que tiene ortoapnea de pero existe una ortoapnea. Claro, ¿cierto? Eso también es una cosa válida, ¿cierto? En una posición más de Fowler, con cansancio al hablar, ¿cierto? Lo más probable es que a nivel de conciencia esté bien, pero puede estar también un poco somnoliento si es que no tiene una buena perfusión por la insuficiencia cardíaca y todas las cositas que vimos en el examen físico. Y después nos vamos a la parte segmentaria. En el cuello podemos tener edema, yugular ingurgitada. A la parte cardíaca podemos ocultar un tercer o cuarto ruido, podemos encontrar choque en la punta desplazado, podemos encontrar crépitos pulmonares, disminución de las vibraciones vocales o, no sé, disminución de los ruidos en las bases si pensamos que puede haber un derrame pleural, edema, en la parte abdominal, bueno, lo que se le ocurra, dolor a la palpación, etc. Siendo una descripción así como bien ordenada. Y con una descripción así sencilla, 3 o 4, justificado en este paciente, estamos. Eso no me ha descrito así como sencillo, pero claro. Después con la práctica clínica van a haber tantos pacientes con insuficiencia cardíaca que van a ser tan muy típicos de ver. ¿Sí? Que se había mencionado también en el coach, creo, emergente la recuperación de Shane Stoke. Sí, también. Era sobre 50 años, por ejemplo. Sí, también eso es válido. Eso, porque decía que era complicado observarlo. Sí, lo que pasa es que la de Cheney Stoke, como se da en la noche, es más difícil de precisar. Esta respiración irregular, ¿cierto? Que ocurre con una disminución de la amplitud y luego aumentar, es más difícil de precisar. Y eso se ve básicamente, bueno, lo vamos a ver después en fisiopatología. Pero también era válido si lo colocaban, ¿ya? Porque es un signo, la verdad. ¿No? El paciente no se da cuenta. ¿Y eso? ¿Alguna duda, consulta? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Así lo más probable es que vean los casos clínicos allá, si es que ya han pasado por el hospital, cuando le entreguen la entrevista con los pacientes. Entonces sacan primero una historia y empiezan como a ordenarse en el abanico de posibilidades y ahí empiezan a preguntar en base a lo que están sospechando. Profe, ¿Ya? ¿Sí? cuando vamos anotando esto, ¿lo hacemos en base a lo que consideramos que prima más en el paciente? Claro, o sea, idealmente cuando uno va a entrevistar a un paciente tiene como una idea más general y toma sus apuntes de manera desordenada, pero después lo ordena en una historia clínica más bien coherente y organizada. Idealmente, por eso, la anamnesis próxima tiene un orden jerárquico, porque muchas veces los síntomas pueden ser importantes para el paciente y muchas veces en un mismo momento, pueden manifestarse varios síntomas y varios signos. Pero en lo que tú estás sospechando, por un tema jerárquico va a primar uno con lo otro, ¿cierto? Si este paciente quizás no hubiera consultado por disnea, quizás hubiera consultado porque tenía náuseas, vómitos y poliuria y polifagia, la insuficiencia cardíaca pasa a ser un segundo plano porque la principal causa de compensación sería la diabetes, ¿ya? Pensando en un cuadro agudo. Pero en este caso consultó por disnea, ¿ya? O sea, una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Entiende más o menos la diferencia? Y eso es. Y con eso estábamos bien. ¿Ya? Bien, segundo caso. ¿Algún voluntario que quieras proponer del segundo caso? Mira, aquí ¿Qué digo el número? Mira, esta es la lista. Caso 2. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. Del 1 al 9. 6. El 6. Javier Cubillos. Pasa palabra. ¿Por qué, Antonio? Gracias,
Está bien. Ya, entonces, ¿qué decía el segundo caso para que le comente a tus compañeros que no resolvieron? Era que la paciente, no recuerdo la edad, 63, ya que tenía, había acudido a consulta por dolor epigastrálico ¿Ya? y presentaba episodios hace 10 días de posiciones oscuras y malolientes y ahora con vómitos con sangre. ¿Cierto? Tenés antecedentes de rodillas hace aproximadamente 5 años y usa fármacos que no sabe los nombres y dice que consulta porque tuvo hematemesis, ¿cierto? Eso es lo que planteaba el caso clínico. Pero tenía esta historia, ¿cierto? Que de manera espontánea lo había comentado, que venía con dolor abdominal, epigastálgico urente, asociado a deposiciones oscuras y de muy mal olor. La paciente estaba con esos síntomas y no había consultado, pero lo que la motivó a consultar fue que se asustó porque vomitó con sangre. Ese fue el motivo de consulta. Bien, entonces la misma pregunta. ¿Qué otros síntomas se deben consignar en este caso clínico? ¿Y por qué? ¿Qué le colocaste tú? ¿Qué crees tú? Yo lo que le coloqué fue ascitis, ¿Ya? ictericia principalmente porque sospechaba de alguna afección al hígado, ¿Ya? que podía causar hemorragia digestiva. Ya. O sea, preguntarte por síntomas de la parte digestiva, o sea, de la Sí. parte hepática. Ya. ¿Aquí a alguien se le ocurre otra cosa más? Ya, ¿Sí? no, se me ocurre otra cosa, pero era otra pregunta. ¿Cuál? Voy a hacer la otra pregunta primero. Para referir a un dolor en el epicondrio, derecho o izquierdo, ¿Sí? ¿puedo decir epicondralgia? Yo no lo he leído así, yo lo he leído solamente como dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Sí, pero hipocondrialgia no sé si sea muy válido. Pero otro síntoma, el dolor, o sea, no sé si podíamos especificar cómo era el dolor que tenía. Eso habría que objetivar, ¿cierto? Sí, el dolor si era urente, porque podría Ya. ser úlcera. Ya, lo decía que era el caso clínico, decía que era urente. Ya. ¿Qué otra cosa más le gustaría preguntar en base a ese dolor que tenía la paciente? Epigastralgia urente de 10 días de evolución. ¿Qué otros síntomas y signos le gustaría preguntar? Con esta historia clínica, epigastralgia, ¿cierto? Melena. Y tuvo un episodio de hematemesis, vómitos con sangre. ¿Qué estamos pensando? ¿Cuál es el sistema afectado? El gastrointestinal, ¿cierto? Digestivo. O sea, tendríamos que preguntar otros síntomas de la esfera digestiva. Lo otro que yo había comentado era dolor al tragar o al ingerir alimentos. Ya, ¿Será bien. megafagia? Bien, ¿sí? También se había perdido peso. Bien, súper bien. También se Ahí estaba van odinofagia, pérdida de peso. ¿Qué más? Yo una cosa que le puse fueron los eructos. Así que ¿Ya? sufrieron Bien. muy recurrente. Le puse dignidad. Ah, le pongo pérdida de peso. Pérdida de peso. Y eso de los eructos uno también lo puede clasificar como un síntoma de dispepsia también. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué pasa si el paciente tiene hipergastralgia? ¿De qué se queja la mayoría de la gente cuando tiene el ardor? De reflujo, ¿cierto? Síntomas de reflujo. ¿Cómo se llama el ardor que se genera, que sube de la zona epigástrica hacia arriba? Tiene un nombre. Pirosis también. ¿Ya? ¿Qué más? Preguntarían. Esto enfocado a la esfera digestiva, ¿cierto? ¿Y por qué? La misma justificación. Porque el cuadro clínico que se me está presentando hace pensar de que la enfermedad involucra el sistema digestivo, por lo tanto empiezo a preguntar todas estas cosas. Y esa es una justificación bastante válida. Profe, ¿y pirosis es lo mismo que reflujo, no? No, el reflujo es como la sensación de que tienen los pacientes que la comida les llega hasta como la boca. De hecho, los pacientes describen como que se les devuelve la comida. Y pirosis es el ardor que genera. Hay pacientes que tienen reflujo sin pirosis. Hay pacientes que tienen pirosis pero sin reflujo. Y los peores que tienen los dos. Yo también puse anorexia. Ya, también un buen síntoma, anorexia, similar a la insuficiencia cardíaca anterior. Y alguien también quería... La Tenía diadema ¿Pensando en qué? en un compromiso de hemodinámica. Claro, y ahí también los otros síntomas que están siendo afectados pensando en el sistema hematológico, ¿cierto? Porque si pensamos que la paciente ha estado sangrando, que tiene que eventualmente tenga alguna anemia, y ahí también era válido preguntar por otros síntomas de la parte hematológica.
pensando en una anemia. ¿Como cuáles? Ahí dijeron, ¿cierto? Disnea, fatiga, ¿qué más? ¿Preguntarían? ¿Qué más dicen los pacientes que tienen anemia? Claro, palidez es un signo. Melena también se puede preguntar. Claro, pero ya lo había mencionado en el caso clínico. Sí. ¿Qué más se le ocurre que podría presentar un paciente con anemia? Pero la cianosis, pero eso sería más como... No, la cianosis sería más como... No, la cianosis tiene que ver con la parte respiratoria, ¿cierto? No puede ser tener... Podría tener cierto lipotimias, los pacientes describen lipotimias. Bien. ¿Sí? Palpitaciones también cuando tienen taquicardia describen mucho los pacientes con anemia. ¿Ya? Profe, pero esos síntomas como que son producto de lo que ella en verdad tiene. Entonces, en verdad hay que como que, o sea, sí, pues hay que preguntarlos, pero Así es. como a la amnesis próxima, así como ponerlo de que, o sea, que yo siento que hay que preguntarle cosas para saber su diagnóstico, que Claro. en verdad tiene. Así es. Siento que eso es efecto de lo que ella tiene. Así es. Entonces, como... Aquí también pues, los puedes ordenar porque aquí ya tenemos lo mismo que pasaba con el caso anterior. Porque también los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden venir descompensados, por ejemplo, por una patología respiratoria, ¿cierto? O por una infección, no sé, urinaria. Entonces va a tener síntomas de insuficiencia cardíaca y síntomas de infección urinaria. Y ahí que te va a primar lo que consulta el paciente y básicamente tienes que describir los dos. Entonces aquí está bien describir los dos. Y aquí básicamente la jerarquía te lo va a dar el motivo de consulta del paciente, ¿ya? Eso la verdad se empieza como a adquirir en la práctica, eso lo van a ir viendo ustedes cuando vayan discriminando mejor a los pacientes, empiezan a ver mejor criterio. Lo que importa es que los pregunten ustedes. Si ustedes lo preguntaron, no importa en el orden o cuál fue la importancia, está bien, ya porque sé que pensaron de que había afectado el sistema digestivo y el sistema hematológico. Entonces la justificación si me colocaban aquí que preguntaron esto porque yo pienso que el paciente tiene una anemia por lo que describe, súper bien, ¿ya? Y en este caso yo colocaría primero estos síntomas y después esto, ¿ya? Entonces, al interrogatorio dirigido, colocaría el paciente no tiene disnea, refiere fatiga, cosas así, porque estoy pensando en eso. Perfecto. Sí. Al redactar la historia clínica, Sí. siempre hay que poner la justificación de por qué se consultan esos síntomas. No, yo se los pregunté ahora, no. Ah, Sí, no, en la historia clínica no. O sea, después si el docente les pregunta, ¿y por qué preguntaste eso? Ustedes decir, porque yo estoy pensando dentro de las posibilidades de diagnóstico que está afectado el sistema, entonces tengo que ir a indagar más. pero entonces solo se describen los síntomas. Claro. Una historia clínica, paciente 63, antecedente de artrosis de rodilla, ¿cierto? Consulta por una historia de 10 días de evolución de epigastralgia asociada a, no sé, etcétera. Lo que aparecía en el caso clínico. Y al interrogatorio dirigido, la paciente refiere a una pérdida de peso de 15 kilos en 3 meses, asociada a dispepsia de 4 meses, con una pirosis también de los últimos 15 días, con una anorexia importante en los últimos 15 días, y se asocia también en los últimos, no sé, 5 días, fatiga generalizada, 2 episodios de lipotimia en las últimas 24 horas, palpitaciones, el día de ayer presenta, o el día de la mañana presenta hematemesis, motivo por el cual consulta. Ese sería como un orden así más o menos general. ¿Profe? Es difícil sí como lograr esa conexión, pero por eso la idea es que practiquen y estudien. Lo que pasa es que yo puse periodicidad y ritmicidad. También, lo otro importante que había que preguntar es las características de la epigastralgia. Entonces, si hubieran colocado características de cómo era la epigastralgia, también es importante porque hay algunos tipos de dolores que son producidos por úlcera, hay otros tipos de dolores que son distintos a la úlcera, secundario a cáncer, por ejemplo, secundario a patología que no tiene que ver con la parte digestiva, ¿ya? O dices tú, con patología hepática, muchas veces también los problemas en la vesícula también generan epigastralgia y ahí también el dolor es distinto, entonces eso también está bien. Yo también había puesto con respecto a lo que dijo la compañera, si era un dolor postprandial, ¿Ya? porque había un tipo de úlceras que era después de la comida y otro tipo de úlceras que se alivianaban como con la comida. Claro, eso también nos permite establecer como eventualmente un factor etiológico de la enfermedad, o sea, describir las características del dolor. Así es. Bien, la segunda pregunta, entonces, ¿qué cosas en este caso clínico no deben faltar? Sí o sí deben ir. ¿Qué colocaste? Yo le puse Con la antecedente los que- medicamentos, ¿Ya? ¿Por qué? porque bueno, es que igual busqué antes info de la úlcera. Entonces decía que, por ejemplo, los AINES causaban úlceras.
Perfecto. Y también le puse tabaquismo, Bien, súper bien. porque tabaquismo también como que aumenta el Otro riesgo antecedente. de ¿Qué son los AINES? los antiinflamatorios. No esteroides. Claro, como el diclofenaco, el ketorolaco, el ketoprofeno, el ibuprofeno. Todos esos que venden en las farmacias sin receta y que la gente se toma muchas veces a pasto. Y antecedentes familiares también pregunté por algún cáncer gástrico. Y eso también no debe faltar, ¿cierto? Antecedentes familiares. Entonces, la misma justificación. Aquí estamos sospechando que hay una patología del sistema digestivo, ¿cierto? Y dentro de las posibilidades diagnósticas, si ustedes leyen, estaba la úlcera péptica, el cáncer gástrico. Entonces, por lo tanto, la úlcera péptica, si uno también lee un poquitito, dice que los AINES es la principal causa de úlcera péptica en nuestro medio. ¿Y cuál es la segunda? ¿Ustedes la conocen? El Helicobacter pylori. Esas son las dos, engloban como el 95% de las causas de úlcera en Chile. ¿Y esta señora podrá consumir AINES? Tiene una artrosis de rodillas, ¿cierto? Entonces a veces le duele y se empieza a tomar fármacos de manera indiscriminada. ¿Por qué hace 5? Hace 5 años. Ay, hace 5 años. Por la clase de rodillas, así que ¿Iba a comentar, Javier? Una que también le había puesto como antecedentes, o sea, Ay, dale. características de vivienda o trabajo por el caso de que no haya tenido agua potable, Claro. o factores como de donde se puede haber contagiado el Helicobacter. Como factores ambientales, ¿cierto? Y eso también, los factores ambientales influyen tanto en la parte del Helicobacter pylori como en la parte hepática también, pensando que eventualmente hubiera alguna patología hepática secundaria. Estas cosas entonces no deben faltar, ¿ya? Y el resto de las cosas, nuevamente como en el caso clínico anterior, si están, es bueno, es deseable, pero estas cosas si no están es como un poco imperdonable, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno estima que hay una asociación entre esto y que están preguntando estas cosas, ¿ya? Si fijan, son un poco distintos al caso clínico que no debían faltar, ¿cierto? Aquí es bueno igual colocarse antecedentes familiares de infarto, si ha tenido antecedentes personales de infarto también, pero no pesa tanto en este caso clínico como preguntar por el consumo de antiinflamatorios. ¿Y cómo le preguntan a la paciente? ¿Usa remedio? ¿Toma de repente pastillas? Diclofenaco, como les comentaba, meloxicam, piroxicam. Hay que conocer cuáles son los AINES en general, ¿ya? ¿Y qué antecedentes familiares entonces por lo que comentaste? Cáncer gástrico. Cáncer gástrico, ¿cierto? Uno le pregunta. Esofágico, puede ser. Claro, cáncer de esófago. Uno le pregunta de manera dirigida. ¿Hay algún familiar suyo con cáncer? Sí, mi mamá dice que falleció de cáncer gástrico cuando tenía 70 años. Y una prima también. ¿Ya? Y los otros factores ambientales, igual hacer la asociación de que el Helicobacter pylori, si bien se asocia un poco con las condiciones ambientales, en Chile estamos un poquitito condenados por la bacteria porque está en todos lados, la verdad. Entonces, 8 de cada 10 chilenos, dicen las últimas cifras, son portadores, ¿ya? O sea, aquí lo más probable es que en más del 50% tengamos la bacteria y no tengamos síntomas, ¿ya? Y en ese caso, ¿podríamos poner que el medicamento o un tratamiento con antibióticos que haya permitido que el Helicobacter como que se... También sería como importante destacar, porque incluso preguntarle a la paciente si en algún momento le diagnosticaron la bacteria, porque si la conocen, y se trató por la bacteria, por ejemplo, ¿ya? Eso también como antecedente hubiera sido de importancia. Y los antibióticos también, por lo mismo, hay algunos antibióticos que como que predisponen a la sobreinfección por Helicobacter pylori, pero no está tampoco tan documentado. Pero eso, básico. Hábitat alimenticio en cuántas Sí. comidas hace al día, por ejemplo, si dice que hace solo una comida en el día, ¿Ya? ¿también es como factor de que genere una úlcera? ¿O no? La verdad no está tan estipulado porque en el hábito alimenticio no hay una relación etiológica del punto de vista fisiopatológico. O sea, está bien establecido que la úlcera es AINES y Helicobacter pylori. Y ahí después son otras causas como... ¿ah? Los condimentos. Sí, pero lo que hacen más que producir la úlcera, lo que te generan es perpetuar el proceso de inflamación que se genera por la úlcera. Sí. También respecto a los alimentos, yo estaba viendo que la periodicidad y la frecuencia en la que comen los alimentos, porque las personas que normalmente tienen úlcera ¿Sí? saben a qué hora les duele de hecho la guata después de comer o antes de comer. Claro. Tienen como una hora, saben que a las 3 me va a doler la guata. Claro, eso tiene que ver mucho con el tema preguntando del dolor, ¿cierto? Por las características del dolor y la periodicidad la podríamos colocar acá en cuanto al hábito del paciente. Así es, pero como relación etiológica no hay una relación así causal, ¿ya? Antes se creía, como les comenté, que
aparece en el Goich, de hecho, que los pacientes más delgados, que eran más ansiosos, tenían mayor predisposición a úlcera péptica, lo dice el Goich. Les comenté que eso no era cierto, porque eso ya está desmentido. Ya que no es así de verdad. Y igual hay unas úlceras que quedaron en ese contexto que se llaman las úlceras por estrés, pero no es por un estrés más bien psicológico, sino es por un estrés físico. Estrés que están pacientes hospitalizados, por ejemplo, en la UCI, etc. Eso también había puesto yo como de si le habían como puesto una sonda o que algo que dañara como el tracto digestivo. Claro, eso no es que te genere una úlcera, pero sí podría estar como antecedente de que en algún momento tuvo alguna patología relacionada con la esfera digestiva. También otra cosa que había leído era el tabaquismo. ¿Sí? Preguntarle... Tabaquismo dice, no se entiende mucho, pero tabaquismo. Eso también está estipulado que genera... Ya, y del tercer punto, entonces, ¿qué cosas preguntarían acá? O sea, preguntaríamos. O sea, ¿qué cosas encontrarían? Perdón. La misma pregunta. Taquicardia, ¿cierto? Palidez, pensando que hay una anemia, le había puesto también si hubiera un síndrome ulceroso, ¿cierto? Pero en este caso, que si ustedes pensaron en anemia, también estaba bueno, ¿cierto? Taquicardia, palidez, ¿qué más? Dolor a la palpación epigástrica, hipotensión, signos de deshidratación. También podría haber una fase caquética si pensamos que la paciente estaba alimentándose poco. También eso es válido. Yo igual puse el tacto ¿Cierto? rectal, que efectivamente... Eso también es parte del examen físico. Eso, ¿cierto? Podríamos encontrar melena en el tacto rectal. Todas esas cosas que ustedes describieron, súper bien, ¿ya? En este contexto de la paciente que presentamos acá, ¿ya? Y eso. Entonces esas cosas después, cuando ustedes vean este caso, van a ir a buscarlas de manera dirigida, ¿cierto? Ven este mismo caso y van a buscar el paciente. Ya, Javiera, ¿a quién elige del tercer caso? El número 6, ¿El 6? sí, no sé quién sea. Yo quería. Ah, quería. O no sé, pues yo elegí el 6. A lo mejor iría el 6, a lo mejor iría el 6. Ah, ya entonces sí voy a ser. Uno nunca sabe. El de su profe. No sé quién es. Estaba como a la mitad. Yo dije, mire. Sí. Sí, Christopher Kerber. Así es. ¡Oh, salió justo! El azar. Entonces, el tercer caso, para que también le comente a tus compañeros, era un paciente masculino de 57 años, ¿cierto? Y antecedentes de diabetes tipo 2 de 5 años de evolución. Y hace 3 días empezó con tos con expectoración purulenta, asociado a fiebre, objetivada hasta 38,6 y dolor torácico en costado derecho. Sí, es el paciente, le molesta. ¿Cómo se hace como la cuestión de dolor? Que yo me acuerdo que le hacían como... No era ese diagnóstico. Sí, no, un dolor torácico no puedo escribirlo. ¿Sí? Pero ¿cómo le hacían el simbolito del dolor? No sé. Aquí tengo que le hace como... Como un círculo cruzado, así. Sí, pero no sé, si es como... Legata. Y la verdad es que el paciente lleva 3 días con esta sintomatología, pero ¿qué lo obligó a consultar? La disnea, ¿cierto? Como se empezó a cansar. Y por eso es importante el motivo de consulta, porque van a ver en la práctica que la verdad muchos pacientes llevan con síntomas mucho tiempo, días, horas, semanas, meses, pero siempre hay una cosa que los motiva a consultar. Y eso es importante porque termina siendo muchas veces una complicación del cuadro basal que tiene el paciente. ¿Ya? Por eso el motivo de consulta tiene especial relevancia. Entonces, las mismas preguntas. Es un paciente diabético, ¿cierto? De 5 años de evolución y presenta clínica de qué sistema? Respiratorio. Respiratorio, ¿cierto? Aquí era más categórico. Tenemos tos con expectoración, tenemos dolor torácico, tenemos disnea. Entonces, ¿qué otros síntomas preguntarían ustedes en este caso? Especificar el tipo de disnea que tenga. Ya, perfecto, ¿cierto? Preguntar si tiene vómito, náuseas. Ya, pensando en qué. Es una neumonía. Ya, bien, ¿cierto? ¿Qué otros síntomas tenía? Calofríos. La cantidad de expectoración, La cantidad de expectoración, bien. la duración de la fiebre,
¿ya? Y yéndose en la parte de la expectoración, además de la cantidad, ¿qué otra cosa también sería un objetivo? El color, la consistencia. Claro, la característica de la expectoración, si es purulenta, si es cerosa, si es serohemática, ¿ya? Yo Si es creo que que tiene ese estrías de era- sangre. Era purulento, ¿no? ¿Lo mencionaron? No me acuerdo, parece que puse expectoración. Ah, sí, le puse Sí, sí, le purulenta. puse Bueno, ahí purulenta. estamos ya. Eh, ¿Qué más? ¿Qué la más presencia preguntaste? de calofrío, sudoración. Síntomas de la fiebre, ¿cierto? Porque él objetivó que tenía fiebre y ahí sería bueno también preguntar características de la fiebre, ¿cierto? O sea, síntomas asociados, perdón. ¿Pero eso era sensación fatiga? Fatiga o malestar en general. Fatiga o malestar, queda harto la neumonía. ¿Qué más? ¿Quién pasa el dolor? Tenía dolor torácico. ¿Le gustaría preguntar más cosas? Ay, sí, tiene razón. ¿Cierto? Tenía un dolor torácico en el costado derecho. ¿Qué más habría que preguntar en ese tipo de dolor? La característica, si es punzante. ¿Ya? Bien, súper, punzante, opresivo, si es urente, etc. Si ¿Qué otra tienen cosa algún más? momento en específico, por ejemplo, cuando él refiere toser, Y eso también es súper importante. ¿Por qué? que yo le puse que por eso, porque que no me acuerdo. Pero creo que le había puesto que se asociaba como a neumonía. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante preguntar cuándo aparece en el dolor? Porque el dolor torácico, en este caso estamos pensando en patología respiratoria, ¿cierto? ¿Y qué están pensando ustedes con este dolor torácico en el costado derecho? ¿Qué tenga qué cosa? Podría ser un derrame. Un derrame. Entonces, ¿cuáles son las características del derrame pleural en el dolor? Que genera dolor al inspirar. Eso habría que preguntarle, ¿cierto? Si el dolor le viene cuando el paciente inspira. ¿Qué otra cosa más? Ah, eso puse yo. Lo de la disnea, si se presenta cuando respira. O sea, porque es lo que tenía el dolor, pero en la disnea. Sí, pero ¿qué otra cosa en el dolor? Acuérdense de las cosas del dolor. ¿Cuál es que hay que preguntar? Ubicación, ¿Dónde? Sí, sí, irradiación, claro. ¿Qué más? Disnea. Por la disnea yo le pregunté al tío como el carácter de la disnea. Claro. Por un cuadro como respiratorio, ahí estaba como rinorrea, epistaxis, como a ver si es como algo Claro, respiratorio. eso también hay Y que acá- objetivarlo, porque y acá- muchas pacientes tienen estas como síntomas. Y acá ¿Ya? le puse como el estado general. Y Ya. ahí está el dolor, que también debería haberlo anotado, en verdad. Claro, y aquí en el dolor, veamos este dolor, pues, porque efectivamente ya, ¿cuáles son las características del dolor que también es importante preguntarlo? Irradiación, ¿cierto? Intensidad, aparición, Alicia. y las dos cosas importantes que a veces se le olvida a uno, pero es importante. Agravantes y atenuantes, ¿cierto? Y habrá que preguntar al paciente también, ¿qué cosa agravante? Si por ejemplo, como decían, viene con la tos, viene al respirar, o quizás este paciente dice que le tiene un dolor al costado derecho y resultaba que el día de ayer se dio un golpe, por ejemplo, y se cayó, ¿ya? Eso también es importante objetivarlo, ¿cierto? Profe, sé que Sí. los motivos de consulta se pueden caracterizar. Por ejemplo, Sí. que el dolor es fácil de caracterizar con Alicia, pero ¿cómo puedo caracterizar una disnea? Que es el motivo de consulta en este caso. En este caso tú lo describes como motivo de consulta de disnea y después tú lo empiezas a caracterizar, pero no como una característica así como urente, quemante, no. Es que por eso, Sí, ¿qué no, tipo no de se caracteriza, características? no. Solamente se describe como las características de disnea, pero no tiene como una característica típica. No hay como una disnea así dolorosa, una disnea urente. ¿Qué te refieres como en semiología? Como Sí. según yo, como que ahí hay que especificar la escala de Nueva Ah, York, por ejemplo. claro, Puede ser si es de origen cardíaco o Eso. la de Gort, si es como... Ah, o sea, como establecer como el grado de disnea, a eso. Sí, Ah, sí. como para ponerlo semiológicamente en la ficha. Claro. Eso. Si, Ah. por ejemplo, en actividad física o en reposo. Claro, ahí lo que uno hace principalmente es caracterizarla, como les comenté, está por cuando sospecha una patología cardíaca, como en la escala de la NHA, y en la escala respiratoria y la escala de Wolf. Pero básicamente en la práctica clínica uno utiliza la escala de NHA para todos los tipos de disnea. Entonces, a mí personalmente no me gusta mucho utilizar esa escala porque a veces se presta para confusión y prefiero más como el término antiguo, o sea, de máximo esfuerzo, moderado esfuerzo, mínimo esfuerzo en reposo, porque es mucho más fácil entender a los pacientes con esa terminología. Si el paciente te dice, en este caso, tenía disnea cuando se levantaba de la cama iba al baño, pero al estar acostado no se sentía cansado, de mínimo esfuerzo, ¿ya? Y ahí uno más o menos entiende la acotación. Porque lo más probable es que este paciente antes no haya tenido disnea, ¿cierto? Y ya se, no sé, antes de que partiera con la tos y con la fiebre, ¿usted se cansaba? No, yo andaba súper bien, yo caminaba 2 cuadras y no me cansaba. Profe, ¿y el ¿Sí? estado de conciencia? También, pero ahí quizás deberíamos describirlo más allá con
¿cómo se llama? En el examen físico. ¿Ya? Entonces, aquí también nuevamente está más o menos claro que el motivo de consulta apunta a una patología respiratoria, ¿cierto? Y tenemos que ahondar en cuanto a los otros síntomas que involucran a la parte respiratoria. ¿Ya? Y aquí básicamente hubieran justificado lo mismo, que pensando que el paciente pueda tener una patología respiratoria, ¿cierto? Están afectados los pulmones, hay que describir los otros síntomas. Bien. Doctor, igual yo como que no entendí la pregunta porque decía cuáles otros síntomas ¿Sí? hay que poner, pero yo como que tomé que los síntomas que yo había mencionado, ¿Sí? como que no hay que tomar esos mismos, porque decía ¿qué otros síntomas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo hablé como de insuficiencia cardíaca, ¿Sí? cetoacidosis diabética y esas cosas para agregar síntomas que no estaban aquí. Claro. No hice como esto que pusieron. Y que también sirve, porque efectivamente ya pensando como en otra área, como eso también es posible como ver. Y lo otro es que efectivamente pensando en el caso tuyo, si hubieras colocado el tema del diagnóstico diferencial también sirve, porque dentro de la línea como diagnóstico diferencial, bueno, ¿sabes lo que es un diagnóstico diferencial o no? Un diagnóstico diferencial, en palabras sencillas, es un diagnóstico probable, ¿ya? En el caso del paciente, pero que no da las características como para tal, pero por ser como tener como una unión con el motivo de consulta, uno debe pensar igual. Y ahí sí, tú podías en este caso con insuficiencia cardíaca, o al ser un hombre de 57 años, diabético, también factor de riesgo cardiovascular, uno podría preguntar. Obviamente no es como el motivo de consulta, pero también es válido preguntarlo. ¿Por qué? Porque dentro del diagnóstico diferencial yo podría pensar que podría haber una insuficiencia cardíaca. Sí. ¿Sí? No, yo quería preguntar por qué anorexia. ¿Ah? Porque la fiebre también puede dar baja el apetito, cansancio, astenia, ¿no? Es más que nada para ver el estado de gravedad en la que llega este paciente. Creo. O sea, bueno, lo consideré como por eso. Sí, también. Y lo otro importante que tú también dijiste, el tema de la rinorrea. Eso también es importante porque... el cuadro respiratorio le puse odinofagia, Sí. rinorrea, epistaxis, como para ver de qué tipo, hacia dónde orientar el cuadro respiratorio. Claro, porque efectivamente, bueno, no tienen por qué saberlo, pero la principal causa de neumonía en los pacientes son las enfermedades virales, ¿ya? Los virus. Virus rinovirus, sincicial, la influenza, adenovirus, el COVID, ¿cierto? Que dio mucha neumonía, mucha pega, me dio mucha pega el COVID. Entonces, se asocian a estos síntomas y eso también uno le pregunta al paciente, porque si ven no hay tampoco una relación causal, no hay una, en base a la literatura, no hay evidencia que te permita establecer en base a la clínica si es viral o bacteriana, pero ayudan bastante y eso también es importante observar y se agradece siempre. ¿Qué otras cosas entonces en este paciente no debería faltar en la anamnesis remota? Ahí me gusta esa parte. Ahí ya, ahí queda un espacio. ¿Qué cosa entonces? No deberían faltar si estamos pensando en patología respiratoria. ¿Sí? Bueno, en la parte anterior, ¿Ya? nosotros podríamos como haber sugerido como un diagnóstico etiológico, un posible diagnóstico etiológico. No era el objetivo, la verdad, porque había que pensar más en los síntomas. Si querían, ¿cómo se llama? Decirlo, bueno, estaba bien, pero no era el objetivo de la pregunta. ¿Ya? Entonces, patología respiratoria, ¿qué cosa? ¿Ya? ¿Ya? ¿Bien, cierto? Bien. ¿Qué más? ¿Cierto? Preguntarle como antecedentes, ¿cierto? Si tiene enfermedad respiratoria, si tiene EPOC, si ha tenido tuberculosis. ¿Qué más? Súper importante. Que se repite nuevamente en esta. El tabaquismo, ¿cierto? Tampoco debe faltar. Si fijan, el tabaquismo es un factor de riesgo para todas las cosas y por eso siempre se pregunta. Si tuvo alguna En intervención. este caso yo creo que también antecedentes laborales. Por Bien. si trae minero, carpintero, pero escénico y otra. Así es. ¿Por qué? Porque los antecedentes laborales también están documentados que se asocian a patología respiratoria. ¿Ya? Exposición a biomasa también. Le puse yo como exposición a... trabajo con alto índice de exposición a material particulado en suspensión. Ahí está. Esa es como la parte técnica, así es. Son materiales particulares en suspensión, principalmente... Panadería, minería, Eso, claro. maderería, como cosas como maderería. Sí, maderería. pacientes que trabajan en aserraderos, pacientes que trabajan en hojalatería, que trabajan en, ¿cómo se llama? En barracas, que tienen que hacer, por ejemplo, pintura, esas cosas están expuestas a ese material particular y está demostrado que genera daño pulmonar.
Los pacientes también, ¿cómo se ha puesto biomasa? Eso también es importante. La biomasa, o sea, cómo se calefacciona, usa leña, usa carbón, sí, eso pacientes es del campo. característica de las viviendas, como si, en qué se calefacciona ahora y durante la niñez también. Eso es súper importante, ¿ya? Porque eso también dentro del antecedente no debe faltar, si estamos pensando en enfermedad respiratoria. Decían que iba a llevar más temprano. Eso está ¿Cómo se llama esto? ¿Y qué más? Y otra cosa súper importante. Si estamos pensando que tiene una patología infecciosa, ya también dentro de los medicamentos es que se automedicó, porque eso también influye. Y otra cosa muy importante, cuando ustedes ven un paciente infeccioso, que no se le olvide dos cosas. Primero, una pista si está vacunado. ¿Ya? Sí, el calendario de vacunación. Así es, ¿cierto? Porque si este paciente está vacunado, se vacunó, es diabético, es crónico, preguntarle, ¿se vacunó contra la influenza, por ejemplo? ¿Se vacunó contra el COVID? ¿Ya? Que también eso no debe faltar. Y lo último, ¿dónde se habrá pegado la infección? Porque tuvo alguna hospitalización previa. ¿Ya? ¿Y otra cosa más? Eso, es súper importante, contactos previo Pero enfermo. yo le puse en enfermedad, le puse como si tuvo enfermedades recientes, o sea, como agudas o crónicas, recientes en su familia o en el mismo Sí. paciente y crónicas en la familia del mismo paciente, porque puede que también la familia pueda Así tener es. como tuberculosis, como contacto, y o también, no sé, alguna como enfermedad crónica. Crónica pulmonar, sí, también, porque se da si el paciente es como con biomasa, vive en el mismo núcleo familiar, Claro. vive en el campo y resultado que el hermano también tiene EPO, ¿ya? Y está diagnosticado y quizá el paciente también lo tiene, pero no está diagnosticado. Pero eso también es importante. Si estuvo expuesto, y la mayoría de las veces te dicen que sí, dicen no, me fue a ver unos nietos, estuvo 2 días conmigo y andaban resfriados. ¿Ya? Y después me enteré que los nietos les dio sincicial y después partieron los pacientes. ¿Ya? Y el tercer punto está bastante completo. Eso entonces no debe faltar y el resto nuevamente, ¿cierto? Es ideal que lo agreguen, pero eso es imperdonable si no está en este contexto clínico. Pero no entiendo lo mismo. Ya. Y eso entonces el examen físico, ¿qué cosas podríamos encontrar en este paciente? Sí, estoy. ¿Y aquí? Pero es buscando un derrame, no, un síndrome de ocupación pleural. Claro. Lo que ustedes quieran acá. ¿Qué cosa? Desplazamiento de la matidez. ¿Ya? ¿Qué más? Signos vitales, funciones. Claro, primero lo que tú dijiste, ¿cierto? Hablar cómo llega el paciente. Viene con un cuadro neumónico. Entonces, ¿qué cosa el examen físico general nosotros deberíamos o podríamos encontrar? Alguien dijo ahí el estado de conciencia, ¿cierto? Como fase. ¿Ya? ¿Qué fase podría tener el paciente? ¿Se venía con fiebre? Febril. Claro, una fase febril, estaría válido encontrar en el paciente. Podríamos encontrar cianosis, ¿cierto? Habría que ir a buscarla de manera dirigida también. Abolición o disminución del murmullo pulmonar. Eso lo podríamos describir en el examen físico segmentario, ¿cierto? Y ahí muchos escribieron el examen físico segmentario. Lo que sí, también le hice el comentario al examen físico segmentario, lo hallazgo de la ocupación pleural. Pero lo que muchos sí les faltó describir, que le hice el comentario, es que describieron, pero no describieron dónde, porque yo les pregunté en este paciente. La idea era, ¿dónde van a encontrar esos hallazgos? Porque la disminución del murmullo pulmonar, ¿dónde va a estar? En la base pulmonar Derecha, ¿cierto? No es que tenga una disminución del murmullo pulmonar arriba, ¿cierto? Estamos Sí. pensando que la ocupación es el lado derecho por el dolor torácico, entonces uno espera encontrar una disminución del ruido respiratorio, pero en la base derecha. y también como hay ese signo en el que la persona, si le piden que se acueste, se desplaza hacia donde le duele menos. Ahí son posiciones antiálgicas, la verdad. No recuerdo el nombre como exacto del signo, pero una posición antiálgica también por el dolor para evitar el malestar. Creo que igual yo describí que podían tener la ventilación disminuida. Sí. Y Disminución de las y consonantes. ocupación de sí, y músculo además accesorio. También, respirar como una respiración más abdominal en vez de torácica. también. Todos esos hallazgos eran válidos. La taquipnea, podía estar también hipertenso, hipotenso. Si alguien también describió que podía encontrar fiebre, que también siempre lo mencionaba. Taquicárdico, podía haber, claro, taquipneico, bueno, cianosis, la fase, todas las cosas y el examen físico segmentario, los detalles. ¿Sí? Profe, aquí no era eso de que, por ejemplo, al auscultar, ¿Ya? como decirle a la persona que llega a 33, ¿Sí? ya, y si se escucha súper claro, ¿cómo lo objetivo? ¿Cómo se escribe que uno escribe 30, así uno O escucha sea, que 33? escucháis el 33 Sí. muy clarito. Ecofonía.
¿Ah? Lo que pasa es que... No era como ¿cómo le dijo como el profe? ¿Broncofonía? Sí, eso. Sí, es que la broncofonía es... Lo que pasa es que el original... Pectoriloquia. Pectoriloquia es que el tórax habla, se dice que se escucha más clarito. Sí. Y en general la pectoriloquia es básicamente lo mismo. La broncofonía, si uno se pone también un poquitito más exquisito, la broncofonía tiene que ver, como su nombre lo dice, que cuando los bronquios se condensan por una neumonía, eso genera el ruido como asociado. Pero en teoría una broncofonía no debería estar en un derrame pleural si es que hay murmullo pulmonar disminuido. Entonces ahí mejor uno menciona pectoriloquia, que es cuando el tórax habla y ahí no hace alusión como al mecanismo fisiopatológico. Es como más general, pero está bien, eso, pectoriloquia. Broncofonía también se menciona, egofonía, que es lo mismo que la broncofonía, lo de pero decir la recién, palabra. es que dijo que broncofonía no se podía encontrar en un derrame pleural o en un síndrome de ocupación pleural. No, lo que pasa es que la broncofonía se da, si uno se pone como más exquisito, la broncofonía se da cuando hay una condensación en el pulmón, Sí. por los broncos, por eso se llama broncofonía. Sí. Entonces, si uno se pone en base a esa definición, en el derrame pleural no hay condensación bronquial, porque hay ocupación, ¿cierto? Claro, entonces de manera como así... Solamente habría disminución del sonido. Claro, pero la broncofonía igual tú lo puedes encontrar en un derrame pleural si hay una buena transmisión de la voz. Sobre todo si la condensación está pegadito al derrame y eso genera una buena... Sería una pectoriloquia, no sé. Sí. ¿Sí? Crépitos también en la neumonía. Todas las cosas que ustedes buscan en neumonía ya con el examen físico eran Pero válidas. estamos buscando un derrame pleural. o un síndrome de Sí, y también neumonía también. Claro. Claro, es lo mismo que en el caso anterior, les puse síndrome ulceroso, pero también era válido si escribían hallazgo del síndrome anémico. Aquí lo mismo, ocupación pleural, pero también era válido si escribían hallazgos característicos de la neumonía, porque el paciente, ¿por qué tuvo un derrame? Si es que tiene un derrame, ¿por una? Insuficiencia cardíaca, yo le puse. No, por este caso, en este caso. Por acumulación. Yo le puse que por una insuficiencia cardíaca puede tener un derrame pleural. Sí, pero en este caso, sí, porque en este caso no tiene por una neumonía. Entonces la respuesta es válida. Claro, sí. No es porque tengo una insuficiencia cardíaca que tengo derrame. ¿Ya? La neumonía, si ustedes van a etiología del derrame pleural, dice infección pulmonar neumonía. Entonces el paciente hizo una neumonía y después hizo el derrame pleural. Ahora, el mecanismo fisiopatológico, insisto, lo vamos a ver el próximo año. Otra cosa, enfisema subcutáneo, abombamiento del emitórax correspondiente. Claro, el enfisema subcutáneo no va mucho aquí en este caso, porque el enfisema subcutáneo ustedes leyeron que es la palpación, ¿cierto? De estas como crépitos que hay a nivel subcutáneo. No sé, ¿han palpado el enfisema subcutáneo? No lo creo. Se palpa igual que cuando están reventando estas bolsitas que tienen los de burbujas, claro, en la piel, y suena, y incluso se escuchan como ese crepito. Entonces, eso usualmente lo veis, pero yo lo he visto más bien en neumotórax. Ya, con neumotórax hay una ocupación, ¿cierto?, de la pleura, pero por aire, y ese aire sale al espacio subcutáneo y ahí da como este enfisema. O en pacientes que tienen derrame, pero que están más bien instrumentalizados. ¿Ya? O sea, cuando se colocan catéteres tan graves y tienen un derrame también ocupación pleural, pero hay como un paso fácil del aire, porque no es tan fácil que pase el aire al tejido subcutáneo, la verdad, como para encontrar ese signo. De hecho, el enfisema subcutáneo, no sé si leyeron, pero es un signo bien así grave. Y abombamiento del emitórax correspondiente. Sí, eso también, eso sí se puede encontrar en ocupación pleural. Básicamente porque hay pacientes que incluso hacen un derrame de grandes proporciones y al final tienen una ocupación casi completa. Bien. Todo clarito, ¿cierto? Y el último caso clínico. ¿A quién elige? ¿Qué número? ¿De qué número? O alguna persona. ¿A quién le tocó el último? ¿Quién quiere hacer lo del último? Nadie. Y un número. Un número entonces. Hay 3, 6, 9. Pero es que. 12. El caso 4. ¿A cuánto estamos hoy día? A 9. 9. María José Urrutia. ¿Está o no? El 10. Fernanda Urrutia. ¿No? ¿Tampoco? Valentina Villavicencio. ¿Alguien del caso 4 está? ¿No? ¿David Zúñiga? ¿Andrés Sangüesa? ¿No? ¿Andrés está o no? Ya. Este caso clínico es bien interesante, tiene harto detallito importante. Este caso clínico
Es muy típico de Conti y de la región. De hecho, una vez hablando del ciclo humano, de la parte de ¿Ya? ¿Sí? pero para esta región, porque los físicos son de allá de Santiago y diferentes regiones. Del sulfato, creo que se encontraban más. En Santiago se encontraban como más de cardíaca y en la otra, en el sur, más como endocrinos, como diabetes. Sí, es un tema de ahí bien determinante, la verdad. Pero la U podría generar un manual de semiología, si no podemos Hay un libro de medicina interna, ¿no? Del Jaime Cruz, parece, ¿o no? ¿No le suena? Jaime Cruz es el que le hace medicina interna, que lo reprueba en tercero. Ya, entonces, caso 4. Sí. Entonces, para que le comente entonces, último caso a los compañeros, ¿espera? ¿Estamos bien? Masculino 60 años, ¿cierto? Antecedentes de consumo crónico de alcohol desde hace 20 años. ¿Cuál alumno de medicina, cierto? Y es traído por su hermano. O sea, hace 20 años que consume alcohol. Igual hace poco. Traído por su hermano. Hoy imagínate, yo tenía. Imagínate si tengo 80 años. Y traído por su hermano porque hace 3 días No. me nota más amarillo, 60 años. además de encontrarlo más soporoso, que está somnoliento, ¿ya? Con desorientación temporal y espacial, está desorientado, anda hablando por incoherencia, y además tiene un aumento marcado del perímetro abdominal. De hecho, esta historia llegan todos los pacientes así con esta misma historia casi todas las semanas ya contigo, la misma historia, traen por los familiares. Son buenos para el vino. Sí, y acá en la región igual. O sea, del perímetro abdominal, sí. Hay hartas viñas ahí, camino a Puente, entonces. Justo me toca de vuelta el 18. Puro Y borracho. entonces les menciono que como el paciente no da historia clínica, ustedes se entrevistan con el hermano que vive hace años con él y conoce básicamente todo lo que le ha pasado al paciente. Entonces, nuevamente, ¿qué síntomas colocaste tú que sería importante describir? Para comenzar, pues, como tenía una coloración más amarillenta, ¿Ya? primero pensé que podría ser una ictericia. ¿Ya? Bien. El problema es que, aparte de la ictericia, hay que ¿Ya? determinar si la ictericia es de origen hepático o no. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí habría que preguntarle al hermano si en la evolución, en la evolución del color, también habría que preguntarle. O sea, ¿cómo es la ictericia en cuanto al color? ¿Cómo se ha presentado, cierto? Si lleva hace tiempo más ictérico, si ha tenido intermitencia. Bien, súper bien. Bien. ¿Qué más? Además, por el aumento del perímetro abdominal. Pero, siguiendo la ictericia. La ictericia, ¿qué más cosas uno podría preguntar? Porque la ictericia si bien es un signo, pero podemos preguntar cosas que se asocian a síntomas, como cuáles. ¿Qué síntomas podría tener el paciente? O también lo describen como... no sé. Ya, bien. Si es que el paciente se ha quejado o no de dolor abdominal, ¿por qué? Porque la ictericia, como yo la relaciono con algo del hígado, o sea, a lo mejor le duele el hígado. Básicamente porque estamos pensando que la ictericia es de causa, como dijiste tú, hepática, ¿cierto? Por lo tanto, estamos pensando con esta historia clínica que tiene una enfermedad en el cerebro, que tiene una enfermedad en la articulación. ¿Dónde está la enfermedad? En el hígado, ¿cierto? Entonces tenemos que preguntar básicamente todos los síntomas que se asocian a patología hepática. Y ahí... ¿Ah? También, ¿cierto? Podemos preguntar, pero vamos a la ictericia, porque aquí se pueden sacar varias cositas. Dolor abdominal. ¿Qué otra cosa más podría preguntar? ¿Sí? ¿Suelen acompañar a la ictericia un cambio en el color de la orina o en la deposición? Bien, súper. Eso también hay que preguntarle. ¿Ya? Pero eso, mi duda es si esa parte, porque la anterior nota yo en signos. Sí, pero en análisis la remota, en hábitos. Sí. Te voy a mencionar. Básicamente se puede colocar en las dos, como en hábitos miccionales, pero aquí en este caso, como estamos preguntando acá, no es malo si tú lo colocas de manera dirigida a la anamnesis próxima. ¿Cierto? Se ha notado el color más oscuro y más fuerte de la orina, ¿cierto? También más color la Coca-Cola, coloración de la feca, porque podría ser que utilice fluida la vía biliar. Así es, también, Profe, ¿cierto? ¿cómo el
¿Cómo no vas a saber eso? ¿Ah? Porque muchas veces los pacientes están tan desorientados y están tan mal que piden ayuda para ir al baño. Entonces los familiares notan estas cosas. No es tan raro el paciente, o incluso a veces están tan mal que se hacen en la cama y ahí notan estos detalles. Y él mismo, no, hizo en la cama y dejó todo, pero con uno así, color orina, así, parecía, no sé, parecía té cargado. Eso. Parecía café. ¿Qué más? Saliendo un poco ya de electricidad, porque eso quería que llegaran estas cosas. ¿Qué más? Entonces, sobre el aumento marcado abdomen podría pertenecer a una citis. Ya, en ese caso bien. tengo que preguntarle al hermano si fue abrupto o no. bien, súper bien, claro. El tiempo de evolución de la aparición de la citis. Por ahí también dijeron si se asocia o no a edema de extremidades inferiores. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas preguntaría en este caso? ¿Qué otro síntoma? Disnea también, ¿cierto? Si que el paciente ha tenido dificultad respiratoria. Hay pacientes que llegan a acumular hasta 20 litros de líquido libre, ¿ya? O sea, un bidón de estos boyenes dentro de la guata. Entonces eso le genera disnea. Bastante disnea. ¿Qué más? De hecho, le he notado también, parecía que al combinarse estos dos síntomas, más las características, y sumándole esto, se podría hablar de una... Se llamaba, no, era, ¿cómo se llamaba esto? Era... Encefalopatía hepática. Encefalopatía. ¿Ya? ¿Y qué cosas preguntarías de eso? Es que lo tomé con sumando todos estos síntomas, no anoté ¿Ya? como pregunta específica hacia eso. Ya. ¿Y qué otra cosa aparece también, además de la desorientación temporoespacial en los pacientes con encefalopatía hepática? ¿Leíste algo, no? Sí, de hecho por eso lo... ¿Sí? ¿Y cuál aparece? ¿Qué otro síntoma? Hay un síntoma más precoz que esto. ¿Alguien lo leyó? ¿Sí? Alteraciones leves o graves de la personalidad y trastornos del sueño. Bien, súper bien. Esos son los primeros síntomas que aparecen. Alteraciones del sueño y de la personalidad. Los pacientes como que empiezan, no se quedan dormidos, se ponen agresivos, les cuesta para conciliar el sueño, y es una de las manifestaciones iniciales de la encefalopatía hepática. Y después viene todo esto asociado. Entonces uno le puede preguntar, ¿lo ha notado así como que tenga trastornos para dormir, que le cueste quedarse dormido, que se haya puesto agresivo? Todas esas cosas uno lo puede preguntar. ¿Cambio en la marcha igual? Así como en la... Claro, como se queda presentado como alguna alteración en la movilidad, uno podría consultar. ¿Sí? Eso iría más como en los exámenes físicos. ¿Ya? Bien, pero con esto entonces, ¿por qué lo estamos preguntando? Básicamente porque pensamos que el caso clínico está orientado a una patología hepática, ¿cierto? Y eso sería la justificación. También algunos colocaron el tema de la citis, colocaron justificaciones fisiopatológicas, eso está bien, ¿ya? Pero lo importante de la pregunta era ¿por qué están preguntando estas cosas? ¿Ya? Aquí no preguntamos ni por tono, ni por expectoración, ni nada de eso, ¿cierto? Bien, segunda pregunta. ¿Qué cosas no deben faltar aquí, sí o sí? Centrarme en el tema del alcohol, si el consumo Bien. es, digamos, ¿qué tipo de alcohol consume? Eso es lo... Y si es un problema alcohol, si es problemático, si llega a estar borracho. Eso era la cosa que no debe faltar sí o sí en este contexto, ¿ya? Acá hay dos cosas que no deben faltar y que deben ir siempre en los pacientes con patología hepática. Entonces, cuando se menciona el consumo de alcohol, ¿ya? Efectivamente hay que describirlo bien. ¿Qué tipo de alcohol? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuánto consume? Si es que llega o no la embriaguez, ¿con cuánta frecuencia? Etcétera. ¿Por qué? Porque van a ver después enseguida que no es lo mismo consumir un vaso de vino todos los días que un vaso de pisco todos los días. No es lo mismo tampoco consumir de manera intermitente, de manera inveterada. Ya hay pacientes que consumen 4 meses seguidos y después están un año sin beber. No es lo mismo tampoco la cantidad de alcohol, ¿ya? Las mujeres necesitan menos dosis de alcohol para desarrollar cirrosis que los hombres. Lo mismo que el tiempo, ¿ya? No es lo mismo el tiempo, aquí decimos que es 20 años, pero si el consumo es bastante importante, en 20 años se desarrolla sí o sí una cirrosis. Hay algo parecido como al índice de paquete de años. Sí, así es. Es el U, ¿verdad? Sí, así es, unidades de alcohol. Y bueno, hay distintas formas de calcularlo, no se los quise mencionar a ustedes acá, pero porque han ido cambiando como en los tiempos, y esto lo ven en salud familiar también. Se hace una escala que es la escala UDI, ¿lo ubican? ¿Se la comentaron en algún momento? Escala UDI de consumo problemático de alcohol. Y el AUDI, sí, que le preguntan un par de ¿cómo se llama?, de afirmación al paciente y se muestra como una laminita, porque cada lámina incluye como un tipo de bebida y cada tipo de bebida, dependiendo del gradaje de alcohol, se asocia a, ¿cómo se llama?, a daño hepático. Porque efectivamente
cuando uno establece o lee la literatura, se dice que se necesitan alrededor de 15 a 20 gramos en las mujeres para producir daño hepático por un consumo durante 10 años, y en los hombres de 30 a 60. También varía ahí. Hay pacientes que consumen 80 todos los días y no les pasa nada, pero hay unos que consumen 30 y desarrollan cirrosis. Y claro, para intentar objetivarlo se hacen como esta unidad. Pero tiene otro nombre, no me acuerdo si no era. Es unidad de alcohol, lo conocemos nosotros, pero tiene otro nombre específico. También como unidad de vía estándar. Esa, unidad de vía estándar. Esa es la que se utiliza también. Como para objetivar, porque no es lo mismo, ¿cierto? 100 ml de vino que 100 ml de pisco, ¿cierto? La cantidad de alcohol es distinta. Bien, ¿y qué otra cosa más entonces no debe faltar en este contexto? Consumo de medicamentos. Consumo de medicamentos, bien. Esa la vamos a colocar como la tercera. Pero también es importante, ¿por qué? Porque el consumo de medicamentos se asocia a problemas hepáticos. ¿Y la segunda? ¿Que no debe faltar? Que ustedes tenían que ir a leer un poquitito causas de daño hepático. La primera era alcohol y la segunda virus, ¿cierto? ¿Y cómo podemos entonces preguntarle al paciente si ha tenido antecedentes de enfermedades hepáticas, ¿cierto? Hepatitis. Porque la hepatitis A, ¿cómo se contagia? Así es, ¿cierto? Y ahí ustedes podrían haber colocado si es que tuvo el antecedente de hepatitis previamente, o cómo están las condiciones de la vivienda, ¿cierto? Si hay poca higiene, etc. Y el virus de hepatitis B y C también pueden generar cirrosis. De hecho, son la tercera causa de cirrosis actualmente. ¿Y cómo se contagia el hepatitis B y C? Eso, entonces, ¿qué deberíamos preguntar ahí? ¿Tiene pareja única? Eso, ¿cierto? Por hábitos de... Claro, por hábitos de la esfera sexual, ¿cierto? Si es que tiene pareja, si es que está casado, separado, si es que tiene, no sé, eso, básicamente eso es importante escribirlo. Si es que en algún momento se ha hecho el diagnóstico previo, si es que ha recibido transfusiones de sangre también, porque recordemos que la hepatitis C también pasa por temas de transfusión, ¿sí? La hepatitis A igual se puede transmitir por la vía sexual, ¿no? Y que como es un tema de fecal oral, si hay como en esa... Ese tipo de práctica. Claro, podría haber un contagio, claro. Pero la principal causa de contagio es a través de los alimentos que están contaminados. O sea, que están, no sé, clásico que riegan, no sé, verduras con agua agua servida, y eso genera entonces el contagio. Por eso ahora hay una campaña de vacunación con hepatitis, ya por el tema de la alimentación. Otra cosa importante es ver si hubo alguna intervención quirúrgica en la zona de la viabilidad. Claro, y eso pensando en diagnóstico ya diferencial del tema de la vesícula, ¿cierto? Y ahí también eso es válido. Pero esto sí o sí tenía que estar en la respuesta, ¿ya? Porque esto es súper importante. ¿Cuál es la segunda causa de cirrosis en Chile? La primera, el alcohol. La tercera son los virus. ¿Y la segunda? ¿Las no alcohólicas? ¿Las no alcohólicas? ¿Cómo cuáles? Obesidad. Eso, la parte metabólica, ¿ya? La obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemia generan un hígado metabólico. Y esa es la segunda causa de cirrosis en Chile. En el mundo es la primera. En Estados Unidos es la primera. Profe, también me parecía que era importante consignar, era, además de los antecedentes familiares, de buscar si había también síndromes como congénitos, y nombrar el síndrome de Gilbert, por ejemplo. Sí, el síndrome de Gilbert, la verdad es que no te da mucho sintomatología, tampoco te progresa cirrosis, y el síndrome de Gilbert es bastante frecuente en la población chilena. ¿Alguien tiene que Gilbert? ¿No saben? ¿Saben cuál es el síndrome de Gilbert? No. El síndrome de Gilbert, lo que ocurre es que hay una alteración en la conjugación de la bilirrubina. Si uno vuelve a la fisiología, ¿cierto? Recuerden que hay bilirrubina no conjugada, hay enzima en el hepatocito, pasan a bilirrubina conjugada. Y en ayunos, con estados prolongados de ayuno, se genera una alteración en esa enzima, entonces en las mañanas se pesquisa un aumento de la bilirrubina indirecta, pero que no es patológico, es netamente por el ayuno. Ese es el síndrome de Gilbert. Eso. Bueno, y bueno, todo el resto de las cosas también que ustedes quieran consignar acá. Ya que el paciente fuma, hábitos, etc. ¿Y qué cosas al examen físico podríamos pesquisar en este paciente? Un aumento de la resistencia al hígado. ¿Ya? Este es el cóctel del infierno, le decimos, porque tiene que nombrar 30 cuando estamos ahí con el paciente. Signo al examen físico. Circulación colateral. Ustedes, entre todos, yo creo que nombraron como 50 si le sumamos la respuesta de todo.
Es que no sé cómo se llama, pero es el signo de la manito así, flapping. ¿Sí? El flapping o la asterixis. Lo que pasa es que los pacientes que tienen compromiso neurológico por la encefalopatía hepática, hay una alteración del sistema nervioso central y una regulación que te genera que cuando tú le pides al paciente que estire la mano, anda temblorosa, y así es tanto por el consumo de alcohol como por la encefalopatía hepática. También si tú le pides que levante la mano, ¿ya?, y la mantenga así, el paciente no puede y hace como este vuelo, se mantiene así por las contracturas involuntarias que se dan. Y tú lo ves, le pides al paciente, colóquese así, y empieza ahí, como a aletear. ¿Qué más? También hablan nombra mucho el tema de las uñas, diferentes tipos de presentación de las uñas. Así es, muchas alteraciones unguiales, muchas alteraciones en la piel. Aquí uno si se pone a ser ordenado, arriba, ¿cierto?, en la cabeza, que puede encontrar ictericia, rinofima, telangiectasia, aumento de las glándulas parótidas, ¿ya? Hay también una destrucción de la dentadura, ¿ya? A nivel del cuello también puede encontrar aumento de volumen, masas. A nivel torácico puede encontrar alteraciones, en este caso, si la citis era de gran cuantía, puede haber un derrame, que también planteó. Efectivamente eso se conoce como hidrotórax, cuando el líquido es tan grande en el líquido intraabdominal que pasa hacia el tórax, ¿ya? Pasa a través de las fenestraciones del diafragma. Y se conoce como hidrotórax, que es el líquido acítico, pero en el pulmón. Y se escucha con los mismos signos de una ocupación pleural. Pero entonces el líquido pasa al lado pleural. ¿Sí? Y se conoce como hidrotórax. Y usualmente en el lado derecho, porque ahí es donde las fenestraciones diafragmáticas están más débiles, pasan para allá. Por el tema hormonal, ¿qué puede haber? Hipogonadismo. ¿Qué más? Alguien lo colocó por ahí. Pero como signo. ¿Qué pasa con los pacientes? Llegan, aumento del tamaño mamario, ginecomastia, hay redistribución del vello corporal también. O sea, hay múltiples signos y síntomas que pueden encontrar en estos pacientes. Circulación colateral, ¿cierto? Abdominal, También comentaba de que si la ictericia era hepático, se confirmaba palpando el vaso. Sería esplenomegalia. También puede haber esplenomegalia. En este caso es más difícil sí de palpar. ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil de palpar en este caso? Por la citis. Un paciente así con el abdomen es difícil palparlo. Pero sí, uno podría encontrar quizás si no hay tanta asitis. Podrían también haber descrito todo lo que hablamos de la asitis, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El bazuqueo, la matidez desplazable que conversamos, la circulación colateral, las hernias umbilicales. Profe, ¿por qué también habría hipertrofia tiroidea? Paratiroides, o sea, ¿cómo se llama? No de las paratiroides, de las, ¿cómo se llama? De las parótidas, eso, hipertrofia parotidia. Del punto de vista fisiopatológico, bueno, se produce por un consumo crónico de alcohol que genera como cambio inflamatorio leucocitario y como que infiltra distintas glándulas, ¿ya? Las glándulas salivales, la glándula tiroides, el páncreas también, y eso genera como esta hipertrofia que se ve en los cirróticos. Igual que la rinofima, la clásica nariz de chichero que le dicen los pacientes. ¿Cómo es, profe? Como el cómic del Condorito, el garganta lata, ¿viste ese? Condorito, ¿no? ¿Lo viste? ¿Ah? Con peo no lo he visto. Sí, ese es el garganta lata que es bueno para tomar y es como una gráfica del paciente que es bueno para el consumo de alcohol. La rinofima es una nariz grande, así rugosa, que parece como frutilla. Sí. Ay, de pelo blanco. Ese. Después los pacientes, si dejan como de tomar alcohol, la nariz no vuelve a la nariz. No, muchas veces no. Yo he visto operaciones como que le cortan la nariz así para Sí. arreglarse. Y la mayoría de estos pacientes que llegan a este nivel, la mayoría fallece, la verdad. Porque la citis, bueno, como dato así de medicina interna, cuando hay una citis importante grado 3, con desorientación temporofacial, o sea, con encefalopatía hepática, la mortalidad a los 2 años es como el 100%. La mayoría de estos pacientes fallecen a los 6 meses, no se manifiestan así. En estos casos, este paciente, si llega así, lo más probable es que no hay tratamiento. El único tratamiento es el trasplante hepático, pero en Chile no se hace. Y los tratamientos en estos casos son netamente como para mitigar los síntomas que tiene el paciente, que ustedes describieron acá. Profe, pero no se hacen adultos.
¿Ah? ¿En adultos, no sé? ¿O ¿Qué cosa? en el trasplante? Sí, pues es que en este caso en particular, si llega así como llegan muchos pacientes en Conti, si sigue tomando, la mortalidad es 100%. ¿Ya? O sea, va a morir en 2 semanas más o se va a morir en 6 meses. Pero en algún momento lamentablemente va a fallecer. Y eso no ha cambiado ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Las guías clínicas, salió una guía clínica no hace mucho, hace unos 3 meses, de Estados Unidos que plantea lo mismo. Y en este contexto, la única opción de que el paciente pueda aumentar la sobrevida es que se trasplante el hígado. Se saque el hígado, se coloque un hígado nuevo y el paciente va a mejorar la sobrevida. Y aquí en Chile no se hace por un tema de costo, de logística y de que también el alcoholismo, si no es tratado, y también se ve en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que si el paciente no se trata el alcoholismo, se trasplanta un hígado nuevo y sigue tomando, lo va a dañar igual, y más rápido incluso. ¿Ya? Entonces, por eso la mayoría de estos pacientes no tienen buen pronóstico. Y los medicamentos son básicamente para aliviar la citis. Cuando se hacen asitis refractarias, que tú le dejáis pastillas y ya el paciente igual se sigue llenando de líquido, van cada 7 días a la urgencia y va el médico, los pincha, les saca líquido y los manda para la casa. Y después a los 7 días vuelan con el estómago y todo, porque no se siguen cuidando a la mayoría. Pero eso es otro tema, eso lo ven en medicina interna. ¿Qué más? También comentaba que aparecen manchas pigmentadas en la cara anterior del músculo. Bien, ¿cierto? Eso también aparece. Hay alteraciones de la pigmentación de la piel. Sí, pero ¿por qué es? Porque solamente especificaba en la cara anterior del músculo. Sí. Únicamente, ¿por qué esa zona? Básicamente también hay como un tema fisiopatológico de inflamación leucocitaria. Es como que hay como sitio específico a nivel corporal, no tendría como la respuesta específica en este momento, pero que son que ocurren en ciertos segmentos corporales, como por ejemplo la contractura de Dupuytren también, que algunos nombraron. ¿Ya? ¿Por qué se produce? Desde el punto de vista fisiopatológico, es una pregunta bien extensa. Hay una clase que trato solo de esa el próximo año. ¿Una clase completa? Sí. Sí, porque la citis es bien importante, porque también la citis tiene sus bemoles. Hay citis dependiente de hipertensión portal, no dependiente de hipertensión portal. Pero en palabras sencillas, el hígado se fibrosa. Por dentro pasan las venitas, ¿cierto? Que llevan de la vena porta hacia la vena, ¿cómo se llama? ¿Cómo se me olvidó? La vena cava inferior. ¿Cierto? Pasa por el hígado, toda la circulación intestinal, hígado, sistema, corazón. El hígado está fibroso, la cirrosis se genera una fibrosis del hígado. Hay un aumento de la presión cuando pasa la sangre por el hígado y esto genera un aumento de presión a nivel retrógrado. Se hinchan las venitas. ¿Y esa fibrosis hace que como que se deje de irrigar el hígado? No, porque el hígado se irriga de otras fuentes también. Hay una arteria y una vena hepática. Aquí estamos hablando de la circulación porta. Y la circulación porta empieza a aumentar la presión, que es la que recibe toda la sangre intestinal. Hay un aumento de la presión a nivel intestinal, se empiezan a liberar distintas sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y eso genera que el paciente empieza a acumular líquido, comen mucha sal, toman mucho vino, empiezan a retener toda la sal posible, toda el agua posible, y lo que está pasando es que esta agua se está filtrando por un aumento de presiones, y empieza a acumularse dentro de la botella. ¿Y se filtra a nivel del intestino? A nivel del intersticio y del intestino. Y eso, como está a nivel intersticial, pasa al peritoneo y se empieza a acumular. Y claro, o sea, estos pacientes, por eso dentro del tratamiento está la dieta hiposódica, que no tienen que consumir sodio, porque estos pacientes retienen sodio de manera importante, todo lo que retienen se va al líquido acítico. Hay una restricción también en el alcohol igual trae agua, ¿cierto? Líquido, restricción hídrica, etc. Eso en palabras bien sencillas. Y eso básicamente, como eran descrito 3 a 5 signos y síntomas de la parte hepática, estábamos bien. Bien, pues, ¿estamos listos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Clarito? ¿Sirvió este paso práctico o no? Bueno, es un paso teórico práctico, la verdad. Bien. Entonces vamos a ver si